Esta semana descubrimos un área para autocaravanas totalmente gratis, incluida la electricidad y la ducha de agua caliente ilimitada. Visitamos un pequeño pueblo caminando bajo la lluvia y reflexionamos sobre el famoso mármol blanco del Alentejo, porque estamos en Borba, en Portugal. Acompáñenme, mi nombre es Carlos y esto es Autocaravana Práctica. Vamos caminando al centro del pueblo, lamentablemente hoy bajo una intensa lluvia. Borba se encuentra dentro de la ruta de los pueblos de mármol del Alentejo en Portugal, junto a Estremoz y Villa Viçosa, y alguno otro más pequeño. Increíblemente esta zona es una de las pocas en el mundo de donde se puede extraer mármol blanco de alta pureza, muy similar al famoso mármol de Carrara en Italia, de donde se obtuvo la piedra con la que se esculpieron muchas grandes obras del Renacimiento. Alguna vez el mármol blanco fue un instrumento para que se pudiera demostrar cuánto dinero se tenía. Solo los ricos podían ser dueños de una casa con pisos, escaleras y mejor aún, fuentes en el jardín de este material. Las grandes empresas y despachos famosos necesitaban mostrar mucho mármol para que se las considerara realmente importantes. A las grandes catedrales les sobraba y no dudaban en exponerlo de manera ostentosa. Y claro, cuando se llegaba al final, solo se podía demostrar que uno había sido poderoso si su sepultura incluía este material. Para los pobres, como siempre, las migajas. Y en esta zona de Portugal, las migajas eran los pedacitos de mármol que no servían para eso de demostrar riqueza, porque eran muy pequeños, de varios colores o con imperfecciones incrustadas. Con esos trozos que eran casi gratis, la gente humilde construía de todo, desde pisos increíblemente bellos hasta artículos de uso cotidiano como tablas de cortar, morteros, tazones y hasta encimeras de cocina. Hoy el mármol blanco ha sido superado por materiales más modernos y eficientes y aunque sigue siendo símbolo de riqueza, dejó de estar de moda y por eso esas zonas que alguna vez fueron productoras de lo que se llegó a llamar el oro blanco, hoy languidecen agotando de a poco lo que aún se pueda extraer. Saliendo del área para autocaravanas, de la que vamos a hablar en la segunda parte del video, como siempre, vamos a llegar al pueblo en unos 550, 600 metros. Es una travesía muy corta, lamentablemente. Este día estaba muy feo, estaba lloviendo, hacía bastante frío, pero también es lo lógico en esta época del año. En el pueblo no hay demasiado para hacer, demasiado para ver, alguno que otro café, algún restaurante, un par de iglesias y también hay un castillo que está un poquito oculto. Pero creemos que por haber obtenido esta área para autocaravanas, que por ahora es totalmente gratuita, lo menos que podemos hacer es ir a visitar al pueblo y gastar algo en el comercio local. Una manera de retribuir por este servicio que nos brindó el ayuntamiento de manera gratuita. Como decíamos al principio, este pueblo de Borba, el más pequeño de todos tal vez, está dentro de esta ruta de los pueblos de mármol, en el cual el más grande, el más famoso es Estremoz, es bastante más grande. Y Villa Viçosa, que es algo así como un lugar donde había una especie de residencia de verano de la corte real de Portugal. Estos lugares están todos muy cerquitas, se podría ir con la autocaravana, obviamente, porque además hay otros lugares donde parar, o tal vez con una moto o algo por el estilo. El transporte público en Portugal, sobre todo en los pueblos, es realmente complicado. He vivido bastantes años ahí y la verdad es que no se los recomiendo. Uno en Lisboa, en Porto, puede confiar perfectamente, pero en estos lugares el transporte público es barato, pero el problema que tiene es que es muy escaso y a veces no se cumplen los horarios, así que mejor tener algo así como un transporte privado. Una cosa que en Portugal es muy barata es el Uber, así que no se extrañen si a ustedes recorrer estos pueblos con un Uber le puede costar más barato que incluso mover la autocaravana, sobre todo si tenemos la ventaja de poder dejarla en un lugar donde es totalmente gratuito pernoctar.
y vamos justamente a esto, a mostrarles esta área para autocaravanas. Como dijimos al principio, es un área para autocaravanas que hoy es totalmente gratuita. Tal vez cuando ustedes vean este video ya no lo sea, pero seguramente va a ser bastante económica porque pertenece a una red de otros pueblos que ya hemos estado, donde los servicios cuestan bastante económicos. Algo así como el parking 7 euros, algo así como la electricidad unos 2-3 euros, el cambio de aguas también se cobraba por separado 1 o 2 euros. Depende del lugar. No lo sabemos, hoy es gratuita. ¿Y qué es gratuita? Obviamente el parking, que tiene aproximadamente unas 12 posiciones extremadamente anchas, perfectamente largas, ingresa ahí cualquier cosa. 12 posiciones que están establecidas. Cuando fuimos nosotros, como se llenó temprano, aunque llovía y bastante y aunque era baja temporada, algunas otras autocaravanas se colocaron del lado de enfrente. La diferencia es que este lugar no tenía electricidad, que sí está incluida en esas 12 posiciones. Incluso hay una para discapacitados. La electricidad de 16 amperes de uso ilimitada, gratuita. Además de esto, un cambio de aguas perfecto para 2 autocaravanas a la vez, perfectamente separado, la limpieza del poti, la descarga de aguas grises y la carga de agua potable, que además también había grifos de agua potable en cada una de las posiciones. No se puede pedir más. Y no vamos a dar hoy una opinión, una calificación sobre esta área para autocaravanas, porque tal vez cuando ustedes vayan la situación cambie. ¿Qué tiene aparte de esto? Bueno, tiene un baño completo para hombres, para señoras, los dos con ducha de agua caliente ilimitada, que cuando fuimos nosotros funcionaba y funcionaba perfectamente. Además de esto, tiene un lugar como para poder hacer un picnic cerrado, tapado, y además un lugar afuera donde también se podría hacer un picnic. Inclusive para llegar a los baños, que tiene una especie de desnivel con una escalera, había un ascensor para discapacitados que no estaba operativo en ese momento. Esto es todo parte de un complejo que tiene el ayuntamiento, donde también está, además de un pequeño estadio, la piscina municipal, que aparentemente en ese momento estaba cerrada, me imagino que por el frío. El lugar es recomendable bajo todo punto de vista, e incluso la sugerencia que siempre hacemos a los ayuntamientos es que se cobre, no tiene que ser gratis, sobre todo si hay este tipo de servicios, baño con ducha, con agua caliente, electricidad ilimitada. En la vida nada es gratis, todo cuesta, lo que no paga uno lo paga otra persona, y no es justo que una persona que esté hoy viviendo en un pueblo tan pequeño como Borba esté pagando nuestras vacaciones, porque en definitiva uno cuando está viajando de vacaciones. Entonces lo lógico es compartir esos gastos y que uno pague una tarifa razonable, una tarifa que por lo menos cubra los gastos de poder mantener estas áreas. ¿Para qué? Y para que cada vez haya más cantidad de áreas, para que tengamos más lugares donde aparcar y para que estas áreas también tengan todos estos servicios. De todas maneras, y por supuesto, agradecidos al Ayuntamiento de Borba en el Alentejo por haber brindado la oportunidad de poder visitar su área para autocaravanas y su pueblo, en donde mucho no pudimos hacer, lamentablemente, porque el día estaba muy, pero muy feo. Y ahora, como siempre, los invitamos a suscribirse y activar la casilla de notificaciones, porque como ustedes saben, esto ayuda al canal, pero también a toda la comunidad. En este momento le colocamos además la ubicación exacta de esta área para autocaravanas por si ustedes están en la zona y desean visitarla. Esperamos como siempre que les haya servido, esperamos como siempre que les haya gustado y hasta la próxima. Esto es Autocaravana Práctica.